Vamos a leer la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, segundo libro de los Reyes, capítulo 22. Amén. Aleluya. Dios ha estado hablando a mi corazón en estos días. Amén. Con este pasaje. Aleluya. Segundo libro de los Reyes, capítulo 22. Gloria al nombre del Señor Jesús. Aleluya. Vamos a leer a partir del versículo 3. Dice: a los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulán, escriba, a la casa de Jehová, diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído de la casa de Jehová y que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les tome en cuenta el dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Y viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra y que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Jaicán, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, y al escriba Safán, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicán, Acbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salún, hijo de Ticba, hijo de Arjas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella le dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí, así ha dicho Jehová: he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal que habla este libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí que yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Y yo quisiera, amén, predicarles por unos momentos con estas palabras: sin el libro no habrá avivamiento. Amén. Sin el libro no habrá avivamiento. Amén. Y la Biblia dice que cuando el rey Josías, amén, el rey número 16 de Judá, llegó al trono, amén, tan solo tenía 8 años de edad. Amén, aleluya. Este muchacho nació en una época de grande crisis espiritual, de confusión y de gran oscuridad social en todo el reino de Judá. Casi toda la nación se había alejado de los caminos revelados
revelados por Dios y habían abandonado y desplazado los valores enseñados por la palabra eterna y caído en la más oscura de las apostasías. Habían caído en la superstición, en el paganismo, en la corrupción y la violencia, promovida desde luego por los gobiernos anteriores a Josías. Amén. Esta nación había dejado el camino del Señor para seguir y adorar otras cosas, otros dioses. Aleluya. Y quiero decirles, hermano, la adoración es el factor más controversial de nuestro universo, porque como criaturas todos hemos sido creados para adorar a aquel que nos dio la vida, aquel que nos creó con su sabiduría. Y por eso, por naturaleza, tenemos una fuerte inclinación a adorar. Amén. Porque fuimos creados para eso. Aleluya. Y cuando el hombre no está adorando a su creador, terminará adorándose a sí mismo, terminará adorando tal vez al diablo o adorando cualquier otra cosa, porque por naturaleza somos adoradores. Y la Biblia dice que Manasés fue el rey que más tiempo duró en el poder, amén, en Israel, pero también fue, amén, el rey más malo de todos los que existieron. Amén. Este rey, hermanos, aleluya, se le indilga la supresión de la adoración a Dios en el templo. Suprimió la enseñanza de la Biblia en la casa de Dios, porque esta no se ajustaba a su modo de vivir o estilo de vida. Este hombre perverso estableció en la misma casa de Dios la idolatría, tanto en el templo como en la nación. Amén. Persiguió y mató a los adoradores del verdadero Dios. Los tradicionalistas o los teólogos dicen que este fue el hombre que mató, amén, al profeta Isaías, amén, aserrando su cuerpo. El capítulo 21 dice que de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. Amén. El nombre de su madre fue Epsiba, e hizo lo malo a los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a estas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó a su hijo por el fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores, adivinos, multiplicando así el hacer lo malo a los ojos de Jehová, para provocarlo a la ira. Amén. Más adelante dice la Biblia: habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas, diciendo: por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retiñirán ambos oídos, y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo, y desampararé el resto de mi heredad y lo entregaré en manos de sus enemigos, y serán para presa y despojo de todos sus adversarios, por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos y me han provocado a ira desde el día que sus
padres salieron de Egipto hasta hoy. Amén. Fuera de esto derramó Manasés mucha sangre, inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además del pecado con que hizo pecar a Judá para que hiciese lo malo ante los ojos del Señor. Oh, bendito el Señor, hermanos. Aleluya. Fue un hombre, amén, de unos antecedentes malévolos, hermanos, asombrosos. Aleluya. Pero dice también la palabra de Dios de este hombre en el libro de las Crónicas, amén, capítulo 33. Manasés hizo extraviar a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas no lo escucharon, por lo cual Jehová trajo contra ellos a los generales del rey de Asiria, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, y humillado grandemente en la presencia de Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido por Dios. Aleluya. Pues dice, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén. Amén. Y dice que este hombre, una vez arrepentido, hermano, trató, amén, de por todos los medios de retornar la nación a la adoración verdadera, al culto del Dios verdadero. Pero su intento piadoso resultó escaso, resultó tardío, al tal punto que ni su propio hijo Amón rehusó, amén, que su propio hijo Amón rehusó apartarse de la maldad que practicaba. Cuando Amón vino al trono, amén, fue simplemente una fiel copia de la maldad que su padre había hecho tiempo antes. Amén. La Biblia dice que Amón solo duró 2 años en el poder y fue matado por sus siervos. Amén. Y es ahí cuando entra el rey Josías a la escena, aleluya, de los reyes de Israel. Josías heredó una nación totalmente corrompida, moralmente destruida, amén, y con una amenaza de juicio divino pendiendo, amén, como una espada sobre el pueblo de Judá. Amén. El panorama de esa nación y su gente no podía ser peor, no podía ser más desastroso. La destrucción, la muerte parecían algo inevitable. El juicio de Dios estaba por caer sobre todos ellos. La pregunta es, ¿cómo se puede cambiar una situación semejante? ¿Cómo cambiar también una costumbre idolátrica de más de 6 décadas de ese pueblo? ¿Cómo romper ese ciclo de pecado de la nación cuando todo parecía que no había esperanza, amén, de restaurar la adoración a Dios? Cuando todo parecía tan difícil, amén, aleluya. Amén. Aunque Josías tenía un pasado marcado por los antecedentes de maldad de su abuelo, amén, Manasés, y de su padre Amón, pero Josías no se dejó condicionar, no se dejó, amén, definir por el pasado, amén, que tenía en sus anteriores o en su abuelo y su padre, demostrando así, hermano, que los hábitos no tienen que ser necesariamente hereditarios. Aleluya. Lo que quiere decir que si un padre es malo, no necesariamente sus hijos tienen que ser malos. No, mi amado hermano, Manasés fue malo, su hijo Amón fue malo, pero no significa que Josías tenía que serlo. Gloria al Señor. Y aunque no contaba con un referente moral cercano, Josías buscó, amén, en su antepasado, el rey David, un referente espiritual para su vida, para delinear su moral. Y a pesar de la idolatría, a pesar del desastre, amén, la Sagrada Escritura nos dice que Josías buscó, hizo lo recto a los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda.
Alabanzas al nombre del Señor. Aleluya. A pesar del desastre, a pesar de que no hay referencias morales cercanas para orientarle, amén, Josías buscó al Dios de los cielos. Josías buscó al Dios de la verdad y Dios lo ayudó. Amén. Hoy en medio del desastre que padece la tierra, hoy en medio del derrumbe moral de este mundo, amén, nosotros, la iglesia, también podemos hacer como Josías. Podemos buscar a Dios, y aunque otros canten para otros dioses hechos de metal, de madera o lo que sea, aunque otros adoran otras cosas, esta iglesia, amén, estamos determinados a alabar, amén, el nombre de Jehová, amén, y hacer memoria de sus obras. Alguien alabe a Dios. Cuando Josías tuvo 18 años, promovió ofrendas para reparar la casa de Dios que estaba olvidada, que estaba arruinada. Amén, gloria al Señor. Oiga esto, colectó, amén, ofrendas, aleluya, amén, diseñó un plan financiero para restaurar la casa. Gloria al Señor. A esta tarde quiero decirte, si quieres avivamiento hoy, hay que reparar la casa de Dios. Amén. Y el término reparar significa volver a levantar, restablecer las cosas a su estado primitivo. Josías anhelaba eso. Amén, quería volver las cosas en la casa de Dios como eran al principio, como eran antes. Gloria al Señor, aleluya. Y déjeme decirle, restaurar las cosas como eran antes en este contexto demandaban un costo, demandaban el pago de un precio. Por eso Josías recolectó ofrendas. Algunos quieren volver al avivamiento, pero no quieren pagar el precio. Algunos quieren ver la gloria de Dios de regreso, pero no quieren pagar el precio. Los Josías del siglo XXI tienen que entender que hay que pagar un precio de humillación, un precio de arrepentimiento, un precio de separación del mundo y consagración al Dios de la gloria. Alguien puede alabar a Dios. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se volvieren de sus malos caminos, yo los oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Hay que pagar un precio, y solo cuando el precio fue reunido, amén, para pagar el costo de la obra, entonces se inició la reparación de aquella casa. Amén. Aleluya. Y en esa reparación, como leímos al principio, dice la palabra del Señor que fue hallado el libro de Dios. Cuando empezaron a remover escombros, a remover basuras, entonces hicieron un descubrimiento tremendo. Encontraron el libro de Dios, hermanos. Era el libro que habían dejado perder en el templo cuando a aquel lugar entró el pecado y la apostasía. Y es que cuando el pecado entra a la casa del Señor, muchas cosas suelen desaparecer de la casa de Dios. Amén. Muchas cosas valiosas, aleluya, se habían desvanecido, habían desaparecido. Pero cuando empezaron a reparar, a remover la basura, a remover los ídolos del diablo, a remover todo lo pecaminoso, allá bajo las ruinas hallaron el libro de Dios. Y lo ocurrido con Israel suele ocurrir una y otra vez en la historia del hombre, en la historia presente. Cuando la humanidad, siguiendo las corrientes populares del mundo, le da la espalda a la palabra de Dios, extraviando así su camino. Aleluya. Una humanidad que ha suprimido de sus vidas la palabra del Eterno. Amén. Que ha sacado las Biblias de las instituciones. Aleluya. Tanto políticas como académicas.
vidas. Y ahora este mundo se guía no por la palabra de Dios, pero por lo supersticioso. Se guían por lo místico. Amén. Ahora guían sus vidas por la astrología, por los horóscopos, por los signos zodiacales, por amuletos de la suerte y otras cosas más. Pero si la situación afuera, amén, era terrible, dentro de la casa de Dios tampoco era lo mejor. Porque la gente del templo había perdido el libro de la ley de Dios, lo cual resultaba peor que todo lo malo que pasaba afuera. Peor que todo lo malo que pueda hacer este mundo es que la iglesia se desconecte de la palabra. Que la iglesia, que los creyentes pierdan, amén, su comunión con la palabra. Amén. Gloria al Señor. Habían perdido la revelación. La perdieron, hermano, amén, asombrosamente dentro del templo. Precisamente en el lugar donde la palabra tiene que ser amada. En el lugar donde la palabra tiene que ser preservada y proclamada. Amén. Y es que esta palabra de Dios, hermano, se nos pierde cuando la descuidamos, cuando no la estudiamos, cuando no le damos la importancia que ella merece en nuestra vida, cuando no le prestamos el interés necesario y la cambiamos por entretenimiento, la cambiamos por las redes sociales y nos hacemos indiferentes a ella. Avise, la palabra se nos pierde entre tanta actividad humana. Amén. Una de las artimañas del diablo, quiero decirles, para debilitar a la iglesia y someterla, es alejarla de la palabra de Dios. Amén. Hay una intención diabólica bien definida de alejar a la iglesia, de hacer que la iglesia ignore la palabra cuanto sea posible. Porque cuando la iglesia ignora la palabra, la iglesia pierde autoridad. Amén, gloria al Señor. Jesucristo dijo que cuando alguien oye la palabra, amén, y se va, luego viene el diablo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón, para que usted no crea y para que no se salve. El diablo quiere robar la palabra de tu vida. Amén. Jesucristo dijo a los de su tiempo: ustedes erran porque ignoran las escrituras y el poder de Dios. Aleluya. Y es que, hermano, ignorar la palabra solo puede conducir a los errores. Astutamente el enemigo ha tratado de despojar de la santa palabra de Dios, no solamente al creyente, pero también a los ministros, a los predicadores, a los pastores. En el libro de los Hechos se halló una queja de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Vinieron a Pedro, a Juan, a Santiago, reclamándoles: mire, la acción social no está funcionando, nuestras viudas no están siendo atendidas en la repartición, amén, de las canastas de amor. ¿Qué pretendían ellos? Amén. Había una astucia del enemigo, hermano. Detrás de ese reclamo estaba el mismo diablo. Hoy día en muchas iglesias, amén, los pastores no tienen tiempo para orar, no tienen tiempo para estudiar la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque están atendiendo a las mesas. Aleluya. Hay muchos pastores hoy día son electricistas de la iglesia, los resanadores, los soldadores, los que les toca subirse al techo para cambiar tejas, los que venden tamales en la iglesia. Amén. Cuando Pedro, aleluya, con su discernimiento, amén, notó lo que había detrás de eso, pero entonces, amén, le dijo a ellos: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para atender a las mesas. Busquen, hermanos, de entre ustedes, amén, gente de buen testimonio, llenos del Espíritu, llenos de sabiduría, y los encargan de eso. Y nosotros, los ministros, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra de Dios. Amén.
Gloria. Y dice la Biblia que así lo hicieron. Y dice la escritura, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. El diablo quiere quitarnos la comunión con la palabra. En el templo tenían el libro, amén, pero perdido. Aleluya. Tenían cultos, tenían reuniones, pero sin el libro. Se acostumbraron a celebrar reuniones sin el libro de Dios, sin la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios en esa casa se convirtió en la cenicienta del templo. Amén. La de menos. Aleluya. La Biblia llegó a ser tratada como si fuera un apéndice del culto, porque para Manasés primero tenían que ser otras cosas. Pero si no tenían el libro en el templo, yo me pregunto qué era lo que enseñaban. Si no tenían el libro en el templo, gloria al Señor, ¿qué era lo que le predicaban a la gente? ¿Qué se puede enseñar si no se tiene la revelación? ¿Con qué podemos reemplazar la revelación de Dios en nuestras reuniones? El espíritu de Manasés parece que está hoy presente en muchos templos y está suprimiendo la palabra de Dios, suprimiendo la adoración a Dios y exaltando la adoración a los hombres. Amén. Muchos han perdido el libro de Dios. Están ministrando, están enseñando sin el libro. Lo están reemplazando por entretenimiento religioso, por enseñanza religiosa de autoayuda, de motivación, el poder del pensamiento positivo, teología de prosperidad, ideologías y filosofías racionalistas. Por eso no me extraña que hoy día se racionaliza tanto la palabra de Dios. Hay tantos creyentes, amén, con esa tendencia a racionalizar la palabra de Dios. Tanto creyente que racionaliza las doctrinas bíblicas, amén, que racionaliza la autoridad espiritual. Hay tanto creyente que hoy se le dificulta sujetarse a la autoridad eclesial. Otros están racionalizando el pecado, racionalizan la carnalidad. Para otros la Biblia simplemente se ha tornado un libro desconocido, un libro extraño. Hoy hace carrera por los pasillos de la fe el ateísmo cristiano. No solamente hay un ateísmo dialéctico, sino que hay un ateísmo cristiano. Amén. Que viene de la mano de teólogos modernos, teólogos disuasivos, que difunden, amén, su enseñanza de relativismo moral en la iglesia. Y están reduciendo la Biblia a un mero cuento mitológico. Por eso no me extraña que tanto creyente anda espiritualmente raquítico, sin fuerza, sin fe, debilitados espiritualmente. Hoy necesitamos más que entretenimiento religioso, más que autoayuda, más que filosofía y racionalismo. Necesitamos ser una iglesia con la revelación de la palabra del Eterno, con la revelación de la palabra del Dios Altísimo. Amén. Gloria al Señor. Cuando el escriba Safán vino a dar reporte al rey, amén, ¿sabe qué dijo Safán cuando llegó al rey? Bueno, la casa la están reparando, está quedando bonita, y el sumo sacerdote Hilcías me entregó un libro. Oiga eso. Me entregó, y era un teólogo. Los escribas eran los teólogos de aquel entonces. Era teólogo y no conocía la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Me entregó un libro. Y hoy, hermanos, así como Safán,
Mucha gente ha reducido la Biblia al concepto de solo un libro más, un libro cualquiera. Quiero decirles esta tarde, amén, a todos los que me oyen a la distancia, amén, la palabra de Dios, este libro, amén, la Biblia tiene que dejar de ser para esta iglesia un libro más, amén, gloria al Señor, y tiene que volver a ser lo que es la palabra de Dios. Toda la palabra, dice, amén, Pablo a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Yo quiero decirle a la iglesia esta tarde, esta Biblia tiene que volver a ser la palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Ella tiene que volver a ser como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca, amén, y el lucero de la mañana resplandezca en el corazón. Este libro tiene que volver a ser para nosotros, amén, como una espada aguda de 2 filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Amén. Tenemos que echar fuera de nuestro ambiente eclesial el espíritu de Manasés que suprime la palabra. Hay que echar afuera a Manasés, que no ama la palabra. Amén. ¿Sabe por qué tenemos que hacerlo? Porque sin este libro que se llama palabra de Dios no habrá avivamiento. Sin esta palabra la humanidad entera estará perdida. Necesitamos el libro. Gloria al Señor. Josías, amén, oyó la lectura de la Biblia. Él ya había escuchado a los racionalistas, amén, y seguía lo mismo, religioso, pasivo, conformista, amén. Pero cuando escuchó la eterna palabra de Dios, su corazón se quebrantó, su corazón fue tocado, redarguido. Amén. Gloria al Señor Jesús. Los hombres de Emaús, amén, a los que el Señor les habló camino a la aldea, más tarde decían: no nos ardía el corazón, aleluya, mientras Él nos hablaba. Eso es lo que pasa cuando recuperamos la palabra. Los corazones van a arder, los corazones se van a redarguir, los corazones se van a arrepentir. Gloria al Señor. Mientras Pedro predicaba en casa de Cornelio, mientras él predicaba, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Yo sé que por haberse multiplicado la maldad del amor de muchos se ha enfriado. Pero yo también sé y creo que esta iglesia todavía puede ser reencendida por el fuego de la palabra de Dios. Amén. Pablo dijo a Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios, amén, que te fue dado, porque Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Amén. Esta palabra todavía es poderosa. Esta palabra todavía puede salvar almas. Yo no sé si usted lo cree, pero amén, es mi pensamiento. Amén. Dice la palabra de Dios en el Salmo 19. Permítame, por favor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová
Es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad. Todos justos, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Dulce más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, y en guardarlos hay grande galardón. En guardar esta palabra hay grandes resultados. Amén. Lo que somos hasta hoy ha sido resultado de esta palabra viva. Amén. Gloria al Señor. Esta palabra todavía tiene poder. Amén. Créamelo, hermano. Tiene poder. La Biblia dice que los hombres fueron afligidos, amén, los insensatos a causa de su rebelión, a causa de su maldad, y su alma abominó todo alimento, y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en la angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de la ruina. Oiga esto, gente que estaba a la puerta de la muerte, y Dios envió la palabra y los sanó. Oiga esto. Pero quiero decir, hallar el libro no es suficiente. Amén. Hallar el libro no basta. Hay que hallarlo. Hay que consultarlo y hay que obedecerlo. Y eso hizo Josías. Amén. Después de hallarlo, consultó por labios de una profetisa, y ella le envió mensaje de regreso. Y Dios dijo que por cuanto le habían dejado incensando dioses ajenos, su ira se había encendido contra el lugar y no se iba a apagar. Mas el rey de Judá, que os envió a que preguntaseis a Jehová, diréis así: Jehová el Dios de Israel, así dice Jehová el Dios de Israel, por cuanto oíste la palabra del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Dios, cuando oíste lo que yo he pronunciado sobre lo que vendrá contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tu vestido y lloraste. Amén. Dice, así dice Jehová: he aquí que yo te recogeré con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos el mal que yo traigo sobre este lugar. Quiero que note lo que pasó aquí. La actitud de Josías no evitó la destrucción de la nación, pero sí difirió, sí postergó la ira y trajo la gracia de Dios al pueblo. La ira estaba para caer, la ira estaba para encenderse, pero Josías oyó la palabra, se quebrantó, se humilló. Amén. Y eso difirió la ira de Dios. Eso disipó, postergó la ira de Dios y trajo gracia. Amén, gloria al Señor. Aleluya. Postergó el decreto de juicio y desató vida sobre la nación. Amén. En vez de muerte vino vida, porque alguien encontró el libro y lo consultó y lo obedeció y lo proclamó. Y además de eso, Josías limpió el país de la idolatría y celebró la Pascua. Esa Pascua, amén, nos recuerda
la redención de Israel por la sangre del Cordero. Amén. Esa palabra de Dios tiene que ser recobrada. La palabra de Dios tiene que recobrar su preeminencia en la iglesia de hoy. Amén. Tenemos que exaltar, volver a exaltar las virtudes de la palabra de Dios. Amén. No exaltemos a los hombres, exaltemos a Dios y su palabra. Ya voy a terminar. Le repito, la Pascua le recordó redención, le recordó salvación, le recordó de dónde venían. Amén. Y dice la Escritura, amén, que tal Pascua no había sido hecha, o cosa semejante no se hacía, hacía más de 500 años. Hacía más de 500 años, hermano Julián, no se hace una fiesta como esa. No se hizo ni en la época de David, ni en el día de Salomón, ni en el día de Ezequías. La de Josías fue la más grande fiesta de Pascua de toda la historia de Israel. Y esta iglesia, quiero decirle que el más grande avivamiento de Dios a la iglesia antes del fin será un avivamiento causado por la palabra de Dios. Hay un avivamiento guardado en la palabra que espera ser desatado. Vamos a desatar el más grande avivamiento de la historia. Está en la palabra, está encerrado en la palabra, y lo vamos a desatar. Pónganse de pie. Señor, en el nombre de Jesús, y la voz andará baja. ¿Dónde está la iglesia que va a desatar el más grande avivamiento que está contenido en la palabra de Dios? Oh, desátalo, desátalo. Amén. Somete tu vida a la palabra. Vamos a someternos a la palabra. Vamos a exaltar la palabra.